11 de la mañana en punto. Muy buenos días para todos. Andrés, Anderson, otra vez buenos días. Y Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bueno, vamos a iniciar entonces. Aquí voy a compartir en mi pantalla. Mientras se van conectando el resto de compañeros que nos van a acompañar en esta mañana del día de hoy, revisando actividades de la unidad número 3. Bueno, muy bien. Anderson está ahorita conmigo en el curso de Illustrator. No recuerdo si Patricia estaba, pero ya le va a tocar volver a escuchar el No está. No. Sonó la alarma y después me Tranquila. embolaté y cuando me di cuenta ya pasó el tiempo. Dale, tranquila. Bueno, igual ahorita les voy a compartir el buenos días para ti también, Andrés, y para Andrés. Buenos días. La Bárbara, buenos días. Bueno, vamos entonces a iniciar. Tenemos acá nuestro curso de Adobe Photoshop. Estamos desarrollando el día de hoy, 6 de diciembre, entonces actividades de la unidad número 3, capas y máscaras. Capas y máscaras, correcto. El pasado viernes 3 de diciembre jueves 3 de diciembre, jueves o viernes, viernes 3 de diciembre, enviamos el anuncio del cierre de la unidad número 2, que tenía un listado de personas que iban aprobando el curso hasta ese momento que se hizo la revisión. Si no se encuentran acá en el listado, no se preocupen, que fue que ya hayan enviado todas las actividades y pues no hayan alcanzado a quedar en la publicación, pero seguramente estarán para la unidad número 3. Después enviamos el inicio, ese mismo viernes 3 de diciembre, el inicio de las actividades de la unidad número 3, que inició el viernes 3 de diciembre y vamos hasta el jueves 9 de diciembre, este próximo jueves. Ya el viernes 10 de diciembre iniciaremos con actividades de la unidad número 4 que nos llevarán hasta el próximo 16, jueves 16 de diciembre, que será el último día y último plazo para el envío de las actividades hasta las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde empiezo con el proceso de cierre de la formación, establecer listados de aprobados, quienes aprobaron y quienes no aprobaron el curso, para finalmente enviarlos junto con el documento de identidad. Que no se me vaya a olvidar, les voy a solicitar a todos los que se vayan a certificar. Ustedes saben quiénes han enviado las actividades y quiénes van a la par con el curso o están desatrasándose para que puedan lograr la certificación. Entonces me pueden ir enviando una copia del documento de identidad con el que se inscribieron en Cenosofía. Esto es en trámite final para la emisión de certificado digital. Se solicita una copia del documento, llámese cédula de ciudadanía, permiso especial de permanencia o tarjeta de identidad. Si ustedes se inscribieron en Cenosofía con la tarjeta de identidad y ya son mayores de edad, me deben enviar la copia de la tarjeta. Si no la tienen por ninguna parte y ya no tienen forma de recuperarla, pues entonces sí la cédula para poder hacer una verificación y listo. No se necesita que sea ampliada al 150%, ni tiene que ser escaneada a color, puede ser tomada incluso con su teléfono celular y únicamente se necesita también la parte del frente donde se evidencia el nombre completo y número de identificación. Si no quieren que se vea su fotografía por X o Y motivo, le pueden poner un sticker ahí que es facilito y me la comparten al correo electrónico jcelosada0@micena.edu.co. De esta forma se finaliza el proceso ya para emitir los certificados una vez hagamos el cierre, que será el próximo jueves 16 de diciembre hasta las 2 de la tarde, que es hasta cuando se admiten evidencias. Ya después de las 2 de la tarde, ya lo que se envía no será tenido en cuenta para la calificación del curso. Bueno, para esta unidad número 3 tenemos entonces 3 evidencias que son foro las máscaras, evaluación, capas, máscaras y estilos y por último una evidencia principal, taller de la finca ecoturística. Vamos entonces acá en contenido del curso a revisar exactamente
de qué nos están hablando. Primero que todo, revisamos entonces el material de formación, como siempre, y después revisamos la guía de aprendizaje. Tenemos entonces que vamos a siempre a navegar con los botoncitos que hay acá arriba. ¿Sí? Acá tenemos que es una página de 3 disponibles. La primera es unas instrucciones y la segunda será capas y máscaras y después hablaremos sobre estilos de capa en Photoshop. Entonces acá en la parte 2 tenemos entonces capas y máscaras, damos clic ya sea para la versión multimedia o la versión descargable. Y acá en este PDF hablamos entonces sobre el tema de las capas y las máscaras. Y voy a dejar este aquí abiertico y paso aquí a la parte 3 para descargar entonces el enlace que me va a permitir revisar los estilos de capa, qué son, con qué se comen, cómo se aplican, etcétera, etcétera. Igual todo esto ya lo vamos a ver aquí en el ejercicio que vamos a realizar. Dentro de este primer documento que hablamos de 23 hojitas de capas y máscaras, tenemos entonces la definición, ¿sí? Existen obviamente capas y máscaras, varios tipos de capas que serían capa de imagen, capa de texto, de ajuste, de relleno de forma, que encontramos dentro del panel de capas y las operaciones que podemos realizar con ellas. Y dentro de máscaras está la máscara de capa, la vectorial, el comportamiento de las máscaras, visualización de las máscaras dentro del menú de capas y cómo se eliminan o se borran. Acá nos dan la definición de ellas. Ya dentro de Photoshop, cuando nosotros creamos un documento nuevo, vamos a hacer aquí un documento nuevo cualquiera, encontramos, como ya hemos visto, que el menú principal o el más importante dentro de Photoshop serían las capas, que es este que tenemos acá, donde vamos a ir acomodando cada uno de los elementos que van a componer nuestro proyecto gráfico. Nosotros podremos crear incluso capas que van a contener diferentes objetos o elementos. Sabemos que cuando nosotros importamos o colocamos una fotografía o creamos algún elemento como un texto, por ejemplo, ¿sí? Él inmediatamente nos los va a encajar dentro de una capa. ¿Sí? Aquí podemos ver que ese texto que acabo de colocar me lo colocó dentro de una capa. Nosotros también podemos acá desde el menú de capas en la parte inferior eliminar las capas, crear unas capas nuevas que están en blanco sobre las cuales puedo empezar a colocar objetos u elementos, ¿sí? O a separarlos de los otros. Dentro de la actividad del Comic Universo pudimos establecer cuál era una forma muy eficiente de poder administrar todas las capas cuando obtenemos o cuando tenemos un diseño que es muy complejo y que contiene muchísimos elementos dentro del mismo archivo. Aquí más abajo entonces ya empezamos a hablar sobre las capas de texto, como lo que les acabo de explicar, capas de ajuste, etcétera, etcétera. La capa de ajuste es una capa muy importante que es la que nos va a permitir generar configuraciones especiales a los elementos que tengamos, generalmente mapas de bits. Vamos a hacer el ejemplo, voy a buscar una fotografía, ¿sí? Una fotografía cualquiera. Busquemos una foto de un ave, puede ser esta. Y la voy a traer a un documento nuevo para que podamos evidenciarlo. Aquí está. Nosotros tenemos una foto, generalmente cuando yo abro una foto en Photoshop, ella me va a generar una capa que sería la capa de fondo, ¿sí? Esta fotografía está bloqueada como vemos aquí en el candado. Para empezar a modificarla, generalmente lo que uno hace es duplicar esta capa de fondo para no entrar a modificar la imagen original y dejarla siempre ahí guardada como un backup. Entonces, lo que hacemos acá es simplemente clic derecho, duplicar capa y le dimos que OK. Ahí en el lienzo no pasó absolutamente nada, quedó la misma foto, sí, pero en el menú de capas tenemos ya un cambio. Tenemos una foto que se llama fondo copia, que es una copia de este fondo, obviamente. Esta capa fondo copia ya vemos que no tiene el candado, por ende me permitirá moverla de un lado a otro y editarla. Para evitar confusiones, yo lo que quería sería ocultar esta capa de fondo, quitarle el ojito, para que no se me vea la imagen duplicada en el fondo y se me confunda un poco el trabajo. Cuando estamos hablando entonces de de las capas de ajuste, estamos hablando sobre estas opciones: brillo y contraste, niveles, curvas, exposición, intensidad, todas estas configuraciones importantes que tenemos dentro de la capa de ajuste, las podemos empezar a establecer dentro de las imágenes. Tengo esta fotografía. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar y voy a aplicar una capa de ajuste.
y es dando clic aquí en la parte inferior donde tenemos la bolita que es mitad negra y mitad blanca, o el cuarto icono de izquierda a derecha. El primero sería enlazar capas, perdón. El segundo habla sobre estilos de capa, que ya vamos para allá más adelante. El tercero habla sobre añadir una máscara de capa y este habla sobre una capa de relleno o de ajuste. Cuando yo despliego este botón de capa de relleno o de ajuste o este botón de estilo de capa, vemos que ambos tienen una flechita en la esquina inferior derecha del cuadrito. Eso me indica que ahí tengo más opciones que puedo descubrir. Entonces, al yo dar clic en él me va a mostrar todas las opciones que yo tengo y puedo elegir cualquiera de ellas. Al elegir cualquiera de ellas, vemos que todas, color uniforme, degradado, motivo, brillos, contraste, niveles, etcétera, tienen unos puntos suspensivos al final. Los puntos suspensivos significan que cuando yo doy clic en esa opción, él me va a sacar una ventana emergente que me va a permitir a mí modificar otras características. Entonces, por ejemplo, todo lo que ustedes encuentren en Photoshop que tenga puntos suspensivos me va a generar una ventana emergente. Voy a entrar a brillo y contraste o a niveles. Esta sería la ventana que él me acabó de generar, la ventana de niveles, que es la que me permite a mí empezar a modificar los diferentes aspectos de una foto, dándole mayor exposición, generándome un contraste, pues aquí está completamente blanco, pero nosotros podemos entrar a modificar, como podemos ver, los niveles de la imagen que está inmediatamente en la parte inferior, y él me crea una capa nueva que es la que me va a permitir a mí más adelante modificarlo de un lado o del otro. Si yo esta capa la oculto, pues ya me deja de aplicar ese efecto sobre la fotografía que tengo acá debajo de fondo copia, porque está oculto el efecto de los niveles. Si yo lo habilito nuevamente, ahí ya vemos que sí afecta a la foto, pero si yo corro la foto y la pongo encima de la capa de los niveles, vemos que así los niveles estén activos, que tienen el ojito activo, no me está afectando la fotografía porque la capa se encuentra encima de ella. Hay que tener en cuenta esto para establecer que si queremos que alguno de estas capas genere alguna afectación sobre algún elemento, en este caso una foto, debe encontrarse por encima de ella para que se pueda evidenciar. Bueno, aquí voy a borrar esta capa y voy a crear una otra. Vamos a ver por aquí de pronto. Brillo y contraste. En brillo y contraste es igual, él me va a generar entonces esta capa nueva que me va a permitir a mí modificar tanto el brillo de la fotografía, generar menos brillo, generar más contraste o menos contraste, ¿sí? Todo esto dependiendo del resultado que queramos obtener. Y obviamente podemos empezar a generar más capas con el equilibrio de color, si le quiero dar predominancia a los rojos, con verdes o con azules, con amarillos, ¿sí? Todas estas modificaciones las vamos a hacer directamente desde el botón que se llama crear nueva capa de relleno o capa de ajuste, que son las que me van a generar estas opciones. Más abajo, bueno, aquí tenemos las definiciones de brillo y de nivel, de brillo y de contraste, definición de nivel, curvas, equilibrio de color, bueno, todo lo que encontramos ahí. Tenemos entonces también la capa de relleno, capas de forma, bueno, todo este tipo de capas son importantes que empecemos a explorarlas y a revisarlas, a mirar qué pasa si yo abro una capa de color y le cambio el modo de color, o le aumento los rojos, o le bajo a los amarillos, ¿sí? ¿Qué tipo de efectos puedo empezar a lograr con estas capas de ajuste? Hay otra capa, perdón, así. Acá tengo la foto original y ahora vamos a revisar acá al lado donde dice añadir un estilo de capa. El estilo de capa es el que me permite a mí también entrar a modificar los elementos que tengo yo en el lienzo, en este caso una fotografía, pero de una forma diferente a los valores que puedo entrar yo a modificar dentro de la capa de relleno de ajuste. Vamos a mirar. Selecciono la capa, entro en el botón de abajo, que es el icono de FX que dice añadir un estilo de capa, lo doy clic y le doy clic en cualquiera de estas o en la primera que se llama opciones de fusión, que me va a permitir visualizarlas todas ellas también. Doy clic en él, me va a generar la ventana emergente. Aquí tenemos una que se llama estilo de capa. Lo voy a correr por un ladito para que podamos ver cómo se aplican los efectos sobre la imagen.
Entonces, dentro de esta ventana emergente llamada estilo de capa, encontramos en el costado izquierdo las diferentes opciones de modificación. Bisel y relieve, trazo, superposición de color, de degradado, de motivo, resplandor exterior o sombra paralela. Esto lo vimos un poquitico en la actividad del collage del medio ambiente, donde generamos unas fotos como con postales, donde les colocamos ese efecto de sombra paralela. Este entonces es un estilo de capa. En este caso, por ejemplo, si yo habilito la opción de bisel y relieve, vamos a dar clic aquí para habilitarla, ¿sí? Me paro sobre ella con el chulito que esté habilitado para administrarla, que lo aplique. Y aquí podemos empezar a modificar esos diferentes aspectos del bisel y del relieve. Como podemos ver, a medida que yo voy modificando los valores, él me va a ir generando entonces la previsualización de lo que estoy haciendo. En este caso, por ejemplo, si vamos a hacer lo que hicimos en la sesión anterior, que fue la del collage del medio ambiente, generar un trazo, por ejemplo, activamos el trazo, nos paramos sobre el nombre trazo para activar el estilo, y en este caso puedo escoger el color del trazo, le doy clic en OK, aumentar su tamaño, disminuirlo. Puedo combinar los diferentes estilos, ya sea aplicar una superposición de color o de degradado, una sombra paralela, por ejemplo, como lo que estábamos revisando anteriormente. Estos dos ítems que hay acá, entonces, el botón de estilo de capa y el botón de capa de relleno o capa de ajuste son ambos muy importantes al momento de generar edición en nuestras fotografías con Photoshop. ¿Sí? Bueno, la idea entonces es, como siempre, vamos a organizar y vamos a revisar cada uno de ustedes durante su tiempo cómo vamos a leer este documentico de 23 páginas. Después de haberlo hecho, vamos entonces ahí sí a la guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje. Vamos a dar clic aquí para ver la guía. Cerrar acá. Y tenemos entonces lo siguiente. Bueno. Acá tenemos entonces una actividad que se llama autodiagnóstico tipos de capas. Nos dicen que las capas se visualizan como hojas superpuestas, como lo que estábamos viendo acá, una encima de la otra, ¿cierto? A manera de reflexión personal y con el fin de conocer su manejo del tema, obviamente después de haber leído el material de tipos de capas, cada uno deberá entonces mencionar a continuación que conoce un poco sobre capa de imagen, máscara de capa, capa de relleno o de ajuste y capa de ajuste y capa de relleno. Estas dos, aquí es una cascarita, hacen parte del mismo enlace, capa de relleno o de ajuste. Pero para que hagamos la actividad, entonces cada uno hará a manera de reflexión personal qué conoce o qué entendió después de haber leído material de formación sobre qué es capa de imagen, máscara de capa, capa de ajuste y capa de relleno. Vamos a desarrollar esta evidencia con una herramienta ofimática de su preferencia. Pueden utilizar como siempre Word, Excel, PowerPoint, cualquier herramienta que utilicen es válida y me lo envíen a través de el enlace de autodiagnóstico tipos de capa. Este lo encontramos aquí en el enlace de evidencias. Damos a un lado, ¿sí? Y acá es el primero, autodiagnóstico tipos de capas. Damos clic en el botón ver evidencia y ahí simplemente realizamos ese envío para que podamos participar de esta evidencia. Vamos a definir cada uno entonces, capa de imagen, máscara de capas, capa de ajuste y capa de relleno. Después de esta evidencia, que es la primera, ¿sí? Autodiagnóstico tipos de capas, seguimos con la siguiente, que es foro las máscaras. Entonces, acá nos dan un enunciado, nos dicen que con las máscaras se pueden ocultar sectores de la imagen que no han sido modificados, lo que permite ver las áreas que se encuentran debajo de la imagen a la que se le aplica la máscara. Al no afectar la imagen original, es considerada una técnica no destructiva. Entonces, vamos a responder estas dos preguntas. Sobre este tema, sobre las máscaras y la técnica no destructiva, se habla en el material de formación para que tengan en cuenta, ahí pueden encontrar información sobre esto. ¿Cuáles son las diferencias más relevantes entre la máscara vectorial y la máscara de capa? ¿Qué ventaja tiene rasterizar una máscara vectorial? Estas dos preguntas las vamos a desarrollar entonces en el foro. Entonces venimos para acá atrás, damos clic en el siguiente botoncito para que nos muestre el enlace del foro. Damos clic en ver foro. Acá esperamos que cargue el foro.
Aquí está, foro social, foro de dudas y foro de las máscaras. Ya está habilitado, damos clic en responder. Y aquí entonces vamos a ver nuevamente el enunciado. ¿Cuáles son las diferencias más relevantes entre la máscara vectorial y la máscara de capa? ¿Y qué ventaja tiene rasterizar una máscara vectorial? Acá está el cuadrito de texto para que escriban su comentario, sus respuestas y damos clic en responder. Esta evidencia, la del foro, sería la segunda, foro, las máscaras. Pues vamos aquí a la guía y tenemos esta evidencia que habla sobre la evaluación, capas, máscaras y estilos. Es una evaluación, obviamente nos van a preguntar las temáticas que vemos en el material de formación, entonces acá simplemente damos clic en el siguiente, acá tenemos la evaluación lista, damos clic en ver evaluación que ya está habilitada y ahí nos van a mostrar, son 9 preguntas, tenemos 30 minutos para resolverlas y es una evaluación sobre capas, máscaras y estilos, damos clic en la pestaña de las preguntas y empezamos ahí a responder. Acá nos debemos llenar el espacio en blanco con el nombre de la herramienta que corresponda, según pues obviamente lo que hayan leído en material de formación. Bueno, voy a cerrar acá, vuelvo aquí a evidencias. Estamos en el primer autodiagnóstico ya, foros listo, la evaluación de la unidad 3 y la última que hace parte de la finca ecoturística. Son 4 evidencias, les pido disculpas, creo que en el anuncio nada más se mencionaron 3, pero son realmente 4 evidencias para esta unidad. Ya voy a corregir el anuncio también. Recordemos las evidencias. Tenemos entonces, la primera es autodiagnóstico tipos de capas, ¿sí? Que es el documentico que me deben enviar, donde a cada uno de ustedes hace un autodiagnóstico de lo que entendió sobre lo que se menciona, que son capa de imagen, eso que ya revisamos ahorita. Después, autodiagnóstico, tenemos el foro de las máscaras, ¿sí? Respondiendo a los 2 interrogantes. La evaluación, capas, máscaras y estilos, sería la tercera evidencia. Y la cuarta y última, que es fotomontaje de finca ecoturística. Entonces vamos a dar clic aquí para ver las instrucciones o también nos encontramos acá en la guía, fotomontaje, al final. Listo. Dando continuidad al trabajo que su empresa le está haciendo el señor Carlos Botero, vamos a elaborar un fotomontaje para dar a conocer las instalaciones de una finca ecoturística, donde demuestre el manejo de capas, estilos de capas, máscaras de recorte y modos de fusión. Entonces, vamos a incluir en el fotomontaje el título, las imágenes en diferentes formas y las imágenes con diferentes modos de fusión, con diferentes efectos. Bueno, vamos entonces acá, vamos a borrar esta foto, vamos a cerrar aquí. Y vamos a cerrar también acá. Vamos a hacerlo desde el principio. Entonces la idea es un fotomontaje de una finca ecoturística donde yo voy a promocionar actividades, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como un flyer, un volante, que sería como un ejemplo perfecto para hacer la actividad. Entonces, archivo nuevo. Vamos a establecer una medida, puede ser una medida media carta, que es como el tamaño estándar de un volante, esos que entregan a uno por ahí en la calle. Acá tengo una medida ya carta, lo que puedo hacer es acá al frente, al lado del derecho, modificar a centímetros y modificar la altura, que generalmente es de 28, vamos a dejarlo de 14. Quedaría de 20 por 14, ¿sí? El tamaño, la resolución de 300 píxeles por pulgada está bien y el modo de color lo vamos a dejar en RGB. Dar clic en crear. Y aquí tenemos entonces ya el lienzo listo en blanco, solo una capa de fondo. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer entonces es, vamos a utilizar fotos propias o fotos que descarguemos de internet para promocionar una finca ecoturística, una finca turística. ¿Qué información debe contener entonces el diseño que yo voy a generar para poder promocionar? Obviamente tengo que tener imágenes si yo ofrezco jacuzzi o si ofrezco cabalgatas o caminatas al río o una mesa de billar o de ping pong, canchas de fútbol, bueno, o piscina, que es como lo que más generalmente busca la gente cuando va a adquirir un servicio o a comprar de pronto un espacio en una finca, ¿cierto? Entonces lo primero sería buscar una fotografía que nos ilustre de manera general el lugar al que yo voy a acceder. Entonces vamos aquí a archivo, vamos primero vamos a buscar en internet, o si ustedes tienen, como les estaba comentando,
imágenes propias de alguna finca o algún espacio bien bonito que puedan utilizar. Yo tengo aquí varias guardadas, vamos a utilizar la opción colocar elemento incrustado. Voy a buscar entonces por aquí alguna fotografía que me sirva para promocionar una finca. Vamos a buscar. Bueno, vamos a utilizar de pronto esta. Vamos a ver. Tenía una por aquí que siempre utilizaba. Muchas fotos y necesito una en específico. Vamos a ver por acá. Despacio. Esta puede ser. Damos clic en colocar y ahí inmediatamente me la ubica el tamaño y las medidas que yo tengo en el lienzo y le digo enter para que me la ponga y me la deje lista, ¿cierto? Ahí quedó. Ya puedo mover de la capa, sé que la capa tiene un nombre, aquí se llama DC no sé qué, entonces le voy a dar 2 clics para empezar a organizar mejor el menú de capas. Pongámosle entonces finca o foto, fondo, pongámosle fondo. No, fondo ya tiene el otro, pongámosle finca. Finca general. Ahí está. Ya sé que la capa llamada finca general es la capa de fondo que tengo yo acá, ¿cierto? Entonces, ya aquí veo que no encaja exactamente y para evitar distorsiones, o sea, hacer de pronto esto que aumentamos hacia arriba o hacia abajo y la imagen se distorsiona, lo bueno de Photoshop es que nos encapsula siempre este tipo de acciones, lo cual las enlaza con el resto de los nodos y me evita la distorsión. ¿Qué significa esto? Que si yo doy clic hacia arriba, él automáticamente me la va a enlazar para que no se me distorsione la fotografía. Como podemos ver. Si yo quiero, al contrario, que me la distorsione, simplemente doy clic, hundo la tecla Shift en mi teclado y ahí sí puedo yo generar distorsión con las imágenes, como podemos ver. Acá tengo la tecla Shift presionada. En Illustrator es al contrario. En Illustrator es, si uno mueve o redimensiona la imagen sin la tecla Shift, se va a distorsionar. Pero bueno, ya tengo entonces aquí la foto, yo doy clic sobre ella, me muestra la selección del elemento, el espacio que ocupa y veo que pues sobresale del lienzo en blanco, lo cual está perfecto. La voy a dejar ahí como un ejemplo. Me dice entonces que el fotomontaje debe contener un título. Entonces me vengo para acá, tomo la herramienta de texto, doy clic en ella, doy clic sobre el lienzo para generar una capa nueva y escribo un nombre, pongámosle Entre Pinos. Entre Pinos, aumento el texto sin necesidad de presionar nada. Aquí estoy aumentando desde una esquina y el Photoshop, como les estaba comentando, me bloquea los nodos para evitar distorsiones. Lo dejo de este tamaño, vamos a dar Enter para confirmar y vamos a empezar a ubicar. El texto en negro obviamente pues no me va a funcionar muy bien, vamos a dar clic nuevamente en la herramienta de texto para que se me habilite la barra de control, que es la que me permite a mí modificar el texto incluso dentro del color. Clic sobre el color negro y me vengo para acá, tomamos el color blanco para que haga mejor contraste entre el fondo. Vamos a empezar a ubicar los diferentes objetos, ¿sí? A este texto yo le puedo entonces aplicar un estilo de capa, de sombra paralela, por ejemplo. Esta sombra paralela, cuando trabajamos un texto en blanco, va a permitir resaltarlo de una forma más agresiva y lograr una mejor visualización de este elemento como tal. Como pueden ver, el texto resalta mucho más en la foto que si lo dejo sin el efecto, como podemos ver acá. Aquí oculté el efecto y aquí lo volví a mostrar. Entonces ya tengo un nombre definido para la finca ecoturística. Aquí me dicen que imágenes en diferentes formas. Entonces supongamos que la finca tiene una piscina. Entonces voy a buscar acá en internet. Piscina. Imágenes. Vamos a utilizar cualquier foto. Puede ser esta. Está bien. No, esta no me gusta. Utilizamos otra un poco más bonita. Esta, por ejemplo. Esta.
clic derecho, copio la imagen, me vengo para Photoshop y le digo edición pegar. Esta es otra forma que tengo yo de traer imágenes directamente desde internet y él me las va a poner en una capa nueva con el nombre, un nombre que viene ya predeterminado según el orden de capas y lo dejamos ahí. Ya sabemos que esto se llama capa 1 y lo que hago es cambiar el nombre, doble clic y le pongo piscina. Ahí está. Piscina. Entonces, tengo esta imagen de la piscina, ¿cierto? Voy a ampliar un poquito. Vamos a organizar esta fotografía que tenga una forma diferente. Puede ser un círculo. Entonces, en este caso voy a dibujar con la herramienta de forma básica. Vamos a desplegarle acá en elipse. Y voy a dibujar un círculo de cualquier color. Eso no importa, no nos interesa. Vamos a dejarlo acá. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a generar una máscara de recorte. La máscara de recorte es aquella que me permite a mí recortar una fotografía, pero sin generar destrucción, como lo que estábamos viendo en la actividad anterior. ¿Sí? La máscara de recorte me va a permitir a mí modificar el tamaño de la imagen, pero manteniendo su estructura, sino que simplemente se va a mostrar de otra forma. Para eso dibujo una forma básica como esta, que es una elipse. ¿Sí? Lo que yo debo verificar siempre es que la fotografía que tengo yo en este caso, la de piscina, esté la capa encima del elemento que la va a contener, llamado elipse 1. Entonces yo me vengo para acá, para el menú de capas y veo que está debajo. Entonces la arrastro, la suelto encima. Acá en el lienzo no pasó nada, pero aquí en el menú ya cambió, ya el elipse está debajo y la fotografía de la piscina está encima. Ubico el elipse más o menos en donde quiero que quede, lo voy a dejar ahí. Y vengo para la capa de la piscina y le digo clic derecho. Selecciono la capa primero, clic derecho, y le digo la opción crear máscara de recorte. Esta máscara de recorte me permite a mí entonces ubicar este elemento dentro del elemento que lo está conteniendo. Como podemos ver, la fotografía de la piscina ya no es rectangular, sino que es redonda, pero la foto sigue siendo rectangular. Acá me la está delimitando. Esto me permite a mí darle una forma diferente o incluso también lo puedo ampliar desde adentro para generar más énfasis en algún elemento específico en la foto, como por ejemplo en el tobogancito. ¿Sí? Y de esta forma ya tengo estos dos elementos que están unidos entre ellos por una máscara de recorte. Para yo poder mover este círculo, ubicarlo, disminuir su tamaño, lo que debo hacer es dar clic en una capa, con la tecla Shift presionada, clic en la siguiente. Ahí hice una selección de ambas capas, clic derecho y las puedo enlazar capas. Con las capas enlazadas me evidencio que estas dos capas tienen un candadito aquí al final, lo cual me indica que estas dos están unidas, más no combinadas, y yo las puedo modificar y puedo moverlas de un lado a otro, puedo disminuir su tamaño si lo quiero hacer, como podemos ver acá, y ubicarla en un lugar específico. Acá, por ejemplo, si yo me acerco, veo entonces ya que tengo una fotografía de una actividad que estoy promocionando dentro de la finca ecoturística y de una forma diferente. Aquí, según el material de formación, me está pidiendo imágenes en diferentes formas. Hago lo mismo para otra. Supongamos que voy a hacer cabalgatas. Cabalgata, en imagen, y yo dentro de mi finca voy a hacer, no sé, esta foto puede ser esta bonita. Esta. Nuevamente clic derecho, copio la imagen, me vengo para Photoshop y edición pegar. Ahí está, me la pego en una capa nueva, la ubico por acá a un ladito o aquí debajo y le puedo dar otra forma. En este caso puede ser, no sé, un corazón. Existen muchas formas básicas, cada uno podrá explorar la que quiera. Acá tengo incluso nubes, bueno, círculos, una pata de un perrito. Voy a poner este corazón como para el ejemplo. Lo dibujo, ¿cierto? Y nuevamente hago la tarea de la capa de la foto, que es esta que tenemos acá, capa 1. Recuerden que siempre me coloca un nombre. Vamos a cambiar aquí, cabalgata. La capa de la foto de la cabalgata debe quedar encima de la del naipe de corazón, que es la que la va a contener. La arrastro, la suelto, clic derecho, creo una máscara de recorte y acá empiezo ya a modificarla, ampliar un poquito para que ocupe todo el espacio, ¿sí?
que me muestre únicamente lo que necesito que me muestre. Enter para confirmar la acción y nuevamente selecciono la capa de cabalgata, Shift presionado, la capa de abajo y clic derecho. Pueden entonces enlazar la capa o simplemente también la pueden combinar. El problema es que al combinarla esto ya no tiene vuelta atrás, ya la imagen quedará siempre de esta forma. Ya no tengo forma de ampliarla un poco para que el caballo se vea más dentro del corazón, ¿sí? Es una imagen, es una acción destructiva, combinarlas. A esta capa del corazón yo también le puedo aplicar diferentes estilos. Vengo acá y por ejemplo le voy a poner un trazo, que sería un borde. Vean, ahí quedo con un borde blanco, que está un poco grueso, pero pues ahí cada uno mirará como quiere. Le podemos poner un borde, una sombra igual, de la misma forma. Ok, ¿sí? La idea es empezar a generar ese tipo de diseño donde al final vamos entonces a promocionar una finca ecoturística de diversa forma. Entonces acá vamos a colocarle un texto. Vamos aquí, por ejemplo, piscina para todos. ¿Sí? Ahí quedó un textico, lo amplío un poco y lo pongo aquí en la parte de abajo. Vamos a ir generando entonces un diseño, una estructuración de contenidos, una composición gráfica donde vamos a ir organizando en diferentes espacios que tengamos lo que vamos a promocionar en el volante que vamos a realizar. Al final podemos incluso generar una franjita blanca o del color que ustedes quieran donde vamos a incluir la información de contacto. Puede ser información de contacto falsa, inventada por ustedes, un número de X, puede ser contáctese al teléfono 3333333, ¿sí? O más información en tal lado o en tal otro. Pueden trabajarlo de esta forma, completamente blanco. Pueden incluso generar un blanco con algún tipo de opacidad, como por ejemplo, aquí vemos que dentro del menú de las herramientas básicas está el rectángulo, ¿cierto? Clic sobre él, vamos a generar un rectangulito acá. ¿Sí? Y en relleno vamos a ponerle un color blanco y en este punto, con la capa seleccionada de rectángulo 1, vamos a darle una opacidad por ahí del 54%, algo así, 50%. Sobre este recuadro que me va a permitir ubicar un texto de color negro, va a ser visualmente fácil de entenderlo y va a ser más atractivo al momento de poder ubicar diferente información, diferente tipo de contenido dentro o encima de la fotografía generalizada que está de fondo. Que de esta forma nos va a permitir ver un poco de lo que está atrás y además obtener un poco más de información. La idea entonces es básicamente hacer lo que estamos haciendo acá en el ejercicio, organizar un poco mejor, pues organizar mucho mejor, cada uno de ustedes tendrá más tiempo, lo hará dependiendo de sus capacidades y de la creatividad que cada uno de ustedes tenga, el generar un volante donde estoy ubicando el nombre de una finca, en este caso se llama Entre Pinos, con diferentes actividades que puedo generalizar yo ya. Una vez hayamos finalizado, entonces vamos a guardar el documento, archivo, guardar como, y vamos a ubicarlo, a guardarlo en cualquier lugar en el que ustedes tengan en sus computadoras como archivo de Photoshop, PSD, no PDF, que a veces se me guarda acá en PDF, pero es Photoshop PSD, archivo de PSD o PDD o PSDT, pero generalmente es PSD de Photoshop, el nombre que ustedes quieran y clic en guardar. Este archivo de la finca es el que me van a compartir ya directamente acá, dentro del enlace de fotomontaje finca ecoturística, página 5 de 5, del enlace de evidencias. Ver evidencia, ingresan ahí y me lo comparten como siempre han compartido el resto de las evidencias. Esas serían las actividades programadas para la unidad número 3. Aquí hay una herramienta que quiero mostrarles si se me presta perfecto esta foto para ello. Y es una herramienta que me permite a mí eliminar esta ventana y reemplazarla por un pedazo de pared, o sea, como si la ventana no existiera. Y es bastante sencilla de usar. Antes de que finalicemos la sesión, quiero mostrársela. Simplemente damos a dar clic donde dice finca general, que es la capa de fondo, la capa de la finca, porque la voy a modificar. ¿Sí? Si queremos antes modificar algún elemento dentro de todos los elementos que tenemos en el diseño, debemos verificar y cerciorarnos de que lo tengamos seleccionado. Ya con la capa seleccionada, ahora sí hago zoom por aquí. Me organizo bien un poco, ahí está. Y voy a buscar una herramienta que se llama herramienta parche. Esta herramienta me permite a mí reemplazar
píxeles de la misma foto en diferentes lugares. O sea, coger los píxeles de un lado y duplicarlos en el lado que yo le diga. Entonces simplemente la seleccionamos. Me va a mostrar este icono como tenemos acá en pantalla. Y yo creo que ¿qué voy a hacer? Voy entonces con el clic sostenido a generar una selección alrededor de la ventana sin soltar el clic. No importa que me salga un poquito. Ahí está. Y lo cierro. Listo. Ahí me quedó ya la ventana seleccionada. ¿Sí? Ahora lo que hago es, perdón. Vamos aquí a... Sí, ahí está. Ahora lo que hago es que le voy a dar un clic sostenido y la arrastro. Perdón, aquí debo darle donde dice origen, exacto. Entonces, volvamos nuevamente. Hago la selección de la ventana y en el menú, en la barra de control, me aparecen dos opciones, origen y destino. En este caso voy a seleccionar la opción de origen, que le voy a decir que me copie los píxeles del lugar al que yo le voy a indicar. Entonces yo vengo, tomo con el clic sostenido la selección mía y la suelto en este espacio en blanco. Él inmediatamente, vemos aquí, vamos a quitar la selección, vamos aquí al menú principal, selección y la opción de seleccionar para que se quite. Y ahí como podemos ver, así como por arte de magia, él me acaba de eliminar la ventana que estaba acá. Antes estaba así y después de haber aplicado la herramienta del parche me quedó completamente blanco. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a quitar la selección. Tengo entonces la foto, clic sobre la imagen, clic sobre la herramienta de parche, hago una selección así con el clic sostenido alrededor del elemento que necesito y lo corro teniendo en cuenta que di clic en el botón de origen, lo corro hacia el punto que quiero que me duplique, en este caso sería un pedazo de pared igual que este. ¿Qué pasa si yo lo pongo por acá? Me va a duplicar este pedazo que se está viendo en la ventana. Pero como en este caso lo que quiero es eliminarla, entonces lo suelto. Archivo, selección de seleccionar y me alejo un poco para ver que evidentemente esa ventana ha desaparecido. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, en esta. Selecciono la capa de finca general, nuevamente tengo la herramienta de parche, hago una selección alrededor de la ventana pequeñita y lo corro para el sitio donde yo le digo que me copie los píxeles. Al hacer esto, él incluso hace la función de darle esa tonalidad que tiene un poco más como beige en esta esquinita que acá. Si ustedes ven en la pantalla, acá se ve un poco más oscuro que acá por la sombra que genera el techo. Él inmediatamente ajusta los píxeles y me los acomoda para que no se vea el montaje, sino que se vea completamente limpio. Bueno, esa es una pequeña herramienta que les quería mostrar ahí. Esas serían entonces las actividades programadas para la unidad número 3. ¿Dudas o inquietudes antes de que demos por finalizada la sesión en línea? Bueno, perfecto. Vamos entonces a cerrar esta sesión en línea número 3. Recordemos que el próximo lunes tenemos la cuarta y última sesión en línea. En el transcurso de la semana estaré enviándoles varios anuncios sobre cómo vamos a irnos acercando y cómo vamos a encarar el cierre de la formación hasta el próximo jueves 16 de diciembre, que ya estamos cerca y muy próximos. No siendo más, 11:43 de la mañana, vamos a dar por finalizada esta nuestra tercera sesión en línea de Photoshop. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud me pueden contactar a través del correo electrónico jcelosada0@micena.edu.co o de foro de dudas o inquietudes. También recuerden que me pueden ir enviando sus documentos de identidad de una vez. Yo voy generando la carpetica y los voy guardando todos, los que pues obviamente ustedes saben, los que ingresan, los que envían las actividades, quienes se van a certificar. A no ser pues algún problema de fuerza, un problema de fuerza mayor que les impida finalizar el curso, no creo que tengamos ningún inconveniente. Espero que tengan todos un excelente resto del día, cuídense mucho y nos vemos en la próxima ocasión. Feliz tarde para todos. Gracias, profe.